Tenemos, eh, buenos días, querida comunidad del Colegio Alemán de Quito, exalumnos queridos. Tenemos el gusto de presentar a nuestro querido Boris Cepeda en esta mañana, a Pablo Valladares, también otro queridísimo exalumno, quien esta mañana conducirá el conversatorio con Boris Cepeda. Es un orgullo para nosotros tenerlos a los dos en esta mañana. Bienvenidos. Muchísimas gracias por haber aceptado. Yo tengo el honor de leer, pues, en tu inmensa trayectoria un pequeño resumen de tu currículum. Boris Cepeda, exalumno del Colegio Alemán de Quito, promoción 1992. Naces aquí en 1974. Desde el 2016 te desempeñas como jefe de estudios musicales y director de orquesta del Teatro de Münster, Alemania. Fuiste jefe suplente de estudios musicales y director de orquesta del Teatro Analtino de Dessau, Alemania, entre el 2009 y el 2016. Recibió sus primeras lecciones de piano a los 4 años de edad. Desde esa temprana edad ha desarrollado una exitosa trayectoria artística como pianista en alguna de las más prestigiosas salas de concierto en Europa, Asia, Norte, Centro y Sudamérica. Boris culminó sus estudios superiores de música con honores en la Universidad de Bellas Artes de Bremen en la clase del catedrático Kurt Seibert. Ha sido también alumno de grandes maestros como Roberto Bravo, Monique Deshauses, Christopher Elton, Christoph Zacharias, Hans Leigraf y Boris Berman. En el campo de la dirección orquesta ha sido discípulo de Wolfgang Kluge y Joachim Harder, a su vez discípulo del afamado Hans Swarovski. Docente de las universidades de Leipzig y de Detmold, respectivamente. Boris ha sido acreedor de diversos premios y becas a lo largo de su carrera artística, como por ejemplo el premio de la Asociación Richard Wagner de Alemania en 1998, el premio de la Sociedad Schubert de Alemania en el 2009 y el orden Vicente Rocafuerte al mérito artístico del Parlamento ecuatoriano en el 2004. Las grabaciones que ha realizado para producciones discográficas y para la radio alemana documentan su amplio espectro musical. En 1998 fundó junto a su esposa Katia el dúo pianístico Max Reger, que desde ese entonces ha presentado las más importantes obras del mencionado compositor. Boris también se desempeña como pedagogo, habiendo impartido clases maestras en conservatorios y escuelas de música en Alemania, Asia y Sudamérica desde el 2000. Es docente de la prestigiosa Universidad Robert Schumann de Düsseldorf y próximamente iniciará sus estudios de doctorado en la Universidad de Münster. Boris, bienvenido. Muchísimas gracias, querida Rosita. Gracias por esta invitación. Me da mucho gusto de estar con ustedes, aunque sea a través de este medio, en línea y virtual, y de poder conversar con ustedes, contigo, con Pablo, y tener un poco ese contacto a través de este medio con mis colegas y con mis ex compañeros y con el colegio, este nexo que siempre ha sido tan fuerte, y esto reforzarlo a través de este medio. Muchísimas gracias, Boris. Es un gusto inmenso tenerte con nosotros. Gracias, Lupita. Otro maestro también, Pablo Valladares, músico, nos hace el favor de conducir este día de hoy el conversatorio contigo. Les dejo y vamos a disfrutar de este conversatorio en esta mañana. Muy bien, gracias a usted por darme esta oportunidad. Igual creo que el favor lo hacen ustedes, y creo que la conexión que está creando la red de exalumnos es justamente lo que permite, por ejemplo, en este momento yo, un alumno de piano, poder conversar con un gran pianista ecuatoriano que representa a nuestro país en Alemania. La oportunidad que nos da eso es increíble. Así que gracias a la ECA por esta oportunidad.
Les dejo entonces continuar. Perfecto. Mucho que hablar. Vamos a ver. Hola Boris, qué gusto. Como te decía en el backstage, es un gusto para mí conversar contigo. Estoy muy emocionado y sé de toda la trayectoria que tú tienes como pianista y también como director de orquesta. Realmente yo cuando era chico no sabía que también eres director de orquesta. Te conozco como pianista y quisiera hablar sobre sobre algunas cosas, entre ellas, por ejemplo, las ventajas de la educación del colegio alemán para estudiantes superiores, para estudios superiores en Alemania. De ahí también un tema son las posibilidades de trabajo como músico en Alemania, que estoy seguro tú sabes muy bien en ese campo. Y los retos de enseñanza musical online en estos tiempos de pandemia, ¿no? Sobre todo nosotros como músicos que tenemos, las clases son tan personales, son uno a uno, entonces quisiéramos un poco conversar de esos temas. Muy bien, con mucho gusto. Y tal vez recogiendo lo que tus inquietudes o estos temas que se han propuesto para este conversatorio, lo que puedo contar un poco es, obviamente, desde mi experiencia, desde mi trayectoria y las ventajas, por ejemplo, de haber culminado los estudios en el colegio alemán. Pues es casi obvio, pero para mucha gente también uno tiene que recordar qué es lo que hace el colegio alemán. Y el colegio alemán no solamente enseña el idioma o enseña ciertos aspectos de la educación alemana, sino es también, al menos en mi caso, fue una formación completa desde la A a la Z. Yo comencé en el kindergarten y era no solamente conocer una faceta de la cultura alemana, sino realmente tener un contacto, un encuentro con Alemania a través de la educación. Y esa base, si se puede decir, eso comenzó muy tempranamente. Yo ya tuve mis primeras clases de piano antes de comenzar en el colegio alemán. Y eso se recogió inmediatamente por parte de la gente que era responsable del director, el director de ese tiempo en el colegio, de los profesores de música también. Ellos supieron apreciar ese talento que yo tenía y inmediatamente también lo supieron fomentar. Fomentar en el sentido de ayudar en la educación musical, no dando pautas, sino más bien simplemente posibilitando ciertos aspectos. En este caso, o más dicho, en mi caso concreto, la ventaja es de que haber terminado el colegio después de todo los duros años también, porque eso también hay que reconocer, el colegio no es fácil. Nada fácil. Después de 12 años, ya uno se da cuenta que uno está, al menos en mi caso, estaba muy bien preparado para ir a estudiar en Alemania, para los estudios superiores, no solamente por la cuestión del idioma, sino por también la afinidad cultural, la afinidad en la parte musical, con lo que es también la cultura musical en Alemania. Y justamente quiero hacer énfasis en ese aspecto. Yo también, después de salir del colegio alemán, me di cuenta de la educación integral que tiene el colegio en sí, ¿no? Apoya mucho lo que es el deporte, las artes, la parte académica, que es muy fuerte, como tú sabes. Pero realmente no todos los colegios o no todos los sistemas educativos son los mismos. Por ejemplo, en Rusia, como tú sabes, estudiar un instrumento es algo fundamental. Inclusive sé que hace muchos años era parte de una ley el estudiar un instrumento. Tú como músico, como profesor, como concertista, ¿cómo piensas que la educación debe mantener ese aspecto tan importante que ciertas sociedades no lo ven tan importante, que es el aprendizaje de un instrumento? ¿Cómo cambia eso la sociedad y también el crecimiento de los niños? Bueno, para ser sincero, yo siempre he tenido mi dificultad, y eso tal vez sea también parte de la educación en el colegio y también en la universidad, y un poco también, si se puede decir, ese aspecto cultural de Alemania, que no se obliga a la gente a ciertos
ciertos conceptos o ciertos cánones. En este caso, por ejemplo, automáticamente no es si es que alguien toca un instrumento va a ser una mejor persona, sino es la posibilidad de acceso a la educación musical, por ejemplo. Por eso aquí, y eso es una de las ventajas, una escuela musical o una escuela de música, que es una escuela, la mayoría son escuelas públicas, el acceso es relativamente inmediato. Niños a partir de 3 años y medio pueden ya tener acceso a la educación relativamente con bajos costos, subvencionados también. Entonces, a pesar de que no es un sistema perfecto, pero ya es simplemente ese acceso, esa posibilidad de acceso y está dada. Entonces, puede que sea el piano o el cello o cantar o si estamos hablando concretamente lo que es la parte musical, puede ser cualquier actividad que tenga que ver con la música, no necesariamente siempre el piano, por ejemplo, obviamente para mí es o para nosotros es el instrumento, el mejor instrumento que existe. Ya me imagino que deben haber alguien en el público nuestro que diga, no, pues el violín es lo mejor, cantar es lo mejor. Pero para mí el piano es realmente uno de los instrumentos más completos que existe. Entonces, no es una cuestión solamente de decir, bueno, inmediatamente, si es que le pongo a mi hijo, obviamente, claro, los padres piensan siempre lo mejor para los hijos, si es que es, por ejemplo, la educación musical, deportes. Entonces, un poco por ese lado, yo creo que el colegio alemán, al menos en mis tiempos, eso siempre lo fomentó y eso es lo que he llevado un poco con la herencia hacia lo que se puede decir, los estudios superiores que tuve después, porque yo tenía también las posibilidades de ir a los Estados Unidos, de tener una beca para una universidad, también al Conservatorio Nacional de París a los 16 años. El gobierno de Francia, ellos me ofrecieron una beca completa para el Conservatorio de París. Y después de meditarlo y de tener bastantes, no discusiones, pero sí conversaciones con mis padres y también con el delegado de la Embajada de Francia, que después de que yo le dije muchas gracias, pero yo sí quiero terminar mis estudios en el colegio alemán y después ver qué posibilidades hay. Y porque hubiera tenido que terminar, creo que era el 4.º curso o el 5.º curso y ahí ya a París. Entonces yo negué y todo el mundo era, pero ¿cómo puedes rechazar una oferta así de ese tamaño? Puede que haya sido el error más grande de mi vida, según mi criterio. No, también la beca a los Estados Unidos era algo que estaba casi ya concretado, pero yo ya a los 16, 17 años estaba pensando muy bien cuáles eran mis objetivos y las alternativas que tenía. En ese sentido, creo que la mejor decisión que pude haber tomado es decir, ok, he pasado tanto tiempo en contacto con la cultura alemana, con la cultura musical, conozco también, el idioma también me ayuda mucho, entonces, ¿por qué no ir a Alemania? Un reto bastante grande, pero funciona. Estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, en mi caso yo vine a los Estados Unidos a estudiar, pero siento que de alguna forma estuve todo el tiempo en contacto con la cultura alemana. El colegio alemán hace esa conexión, la crea muy, muy fuerte, ¿no? Tenemos desde comer salchicha en Oktoberfest y crear todo eso, ¿no? Hasta los viajes que nos permiten ahora ir a Alemania, por ejemplo, de intercambio. Claro. Entonces, claro, cuando yo vine a los Estados Unidos, sí fue un poco en el fondo de mi cabeza, dije, estoy dejando un poco de lo que debería haber hecho, ¿no? Y siempre yo también he tenido esos pensamientos de tomar la decisión correcta. Y bueno, ahora lo que me interesa y lo que también quisiera hablar en esta conversación es cuáles son las ventajas de estudiar en Alemania a comparación de otros países. Por ejemplo, yo tengo mis propias opiniones sobre los Estados Unidos y un poco también de Europa, ¿no? Pero quisiera escucharlo de ti. ¿Qué piensas que son las ventajas de estar en Alemania? Bueno, comenzando con las ventajas directas del estudio en Alemania, son la mayoría de universidades, más bien dicho, casi todas las universidades grandes son públicas. Entonces, tienes el acceso al estudio aquí sin costo alguno.
Hubo hace algunos años el intento de cobrar pensiones en las universidades, pero eso se declinó y ahora, por suerte, tenemos siempre todavía ese sistema de que los alumnos no tienen que pagar absolutamente nada por el estudio. Obviamente hay ciertas cuestiones de matrícula y esas cuestiones que sí hay que pagar, pero en comparación, por ejemplo, con otros países, en comparación con Estados Unidos, por ejemplo, sé que que justamente ese no hay cómo comparar, porque tiene ese sistema simplemente de subvención y de ayuda para los estudiantes. Y también ayuda a los estudiantes, en mi caso, por ejemplo, de becas, no directamente de la parte pública, sino de la parte privada. Yo tuve la suerte de recibir una beca completa desde el principio de una fundación privada. Las ventajas existen a través de los catedráticos de las universidades que tienen sus contactos también con gente, con empresarios, con personas que tienen interés en apoyar este tipo de estudios. Y esas son unas de las ventajas, tal vez la más grande ventaja en este sentido de que no cuesta, si se puede decir, nada el estudio. La otra ventaja, si se puede decir, es de que el pianista, concertista, como tú sabes, no es una carrera única. Un pianista puede dar clases, un pianista puede también acompañar cantantes, un pianista puede también dedicarse a tocar con otros músicos. Y en Alemania tenemos la gran suerte de que en números, no sé exactamente, pero puede ser 100, 140 orquestas existen que son financiadas públicamente. De esas 140, 100 o 80, creo que son 90, trabajan o tienen conexión con los teatros de ópera, teatros nacionales. Y tenemos la riqueza musical en ese sentido aquí es única. Eso, por ejemplo, comparando no existe ningún país en el planeta que tenga esta densidad musical como Alemania. Entonces, si es que tú estudias aquí en una de las, creo que son ya ahora 20 o 21 universidades públicas en Alemania, a pesar de las dificultades que siempre existen de cuestiones de conseguir trabajo, si es que uno tiene un poco la habilidad y la destreza de poder saber cuál es el valor que uno tiene, uno siempre encuentra trabajo en uno de los teatros, en uno de los establecimientos culturales, de alguna forma. Esto, por ejemplo, con los Estados Unidos, tengo algunos colegas que vienen de los Estados Unidos desesperados porque le están cerrando teatros como locos y existen en principio solamente contado con los dedos de la mano centros realmente grandes como la Met, la Ópera de San Francisco, Chicago tal vez un poco también, y son poquísimos. Y entonces ahí se centra todo lo que es la actividad musical, en este caso de las actividades de música escénica, pero siempre esa es la debilidad tal vez del sistema americano. Y esa es la fortaleza tal vez del sistema alemán, que claro, se pone ahora en prueba, no solamente por la cuestión de la crisis de corona, sino también por lo que personal es costoso, y eso, por suerte, hasta ahora funciona relativamente bien. Bueno, y es así. Hasta ahora yo no he podido... Se acabaron las clases en marzo acá, cerraron todo, y desde marzo, por ejemplo, yo no he tenido acceso a la universidad. Entonces, desde marzo no he tocado un piano de veras, por decirlo así. No he podido tocar en un piano regularmente de veras. Uy. Ha sido bastante difícil, pero en eso sí quiero hacer hincapié en el hecho de que Europa o Alemania ha manejado de tal forma la situación, de que inclusive los teatros están abriendo de nuevo. Sé que tú tuviste un concierto en el Teatro Stuham, ¿verdad? Fue en Austria, tal vez uno de los primeros recitales que hubo también ahí después de todas estas cancelaciones de los eventos. Fue uno de los primeros eventos culturales que se realizó en esa región. Y en Alemania también, poco a poco, ya se están reactivando los eventos, si se puede decir, los eventos más grandes. Pero
también hay yo estuve 2 semanas en junio, julio, en el teatro, reabrimos por 15 días. Ajá. Y con mucha creatividad y con mucho esfuerzo de todo el equipo de trabajo, pudimos lograr presentar conciertos de orquesta, pero muy reducidos. Claro. Y obviamente, o sea, si es que tú tienes 20, 30 personas sobre el escenario y tienes apenas 80 personas en el público, Claro. y esas 80 personas que ahí entran, por ejemplo, en el Teatro Municipal de Música, donde yo trabajo, entran 1000 personas más o menos. Uh-huh. Entonces, tú te das cuenta de que la situación es bastante grave. Vamos a ver cómo nos va. Yo estoy ya de nuevo en Minsa a partir del próximo viernes, jueves, retomando los ensayos con todos los protocolos de seguridad, las distancias entre los artistas, los músicos. En los ensayos es mínimo 6 metros. Cada cantante debe tener su espacio de 20 metros cuadrados mínimo. Y es con orquesta reducida, ¿verdad? No es con una orquesta completa, ¿no? Uh-huh. No, y nosotros tuvimos que cambiar todo el programa de la siguiente temporada. Uh-huh. Vamos a iniciar con las obras de Fígaro de Mozart, que eso nos permite la orquesta, entonces escogiendo el repertorio que por lo menos se adapte a esta nueva situación. Uh-huh. La segunda producción va a ser el Kurt Weill, una ópera también. Uh-huh. También tiene una presentación relativamente reducida. Después también estamos viendo, eso está también en programación, una ópera, más bien dicho, un popurrí de diferentes óperas, 1 hora máximo de duración. Uh-huh. Para que... ¿Existen restricciones ahora de cuánto tiempo puede ser un concierto? Más de 1 hora o algo así. Exacto. Nosotros la última de esas 2 semanas que tuvimos reactivamos el teatro, no podemos dar más conciertos de más de 1 hora, 60 minutos. O si es que hacíamos más largo, había que hacer también una pausa mínimo de 30 minutos y también con otro tipo de restricciones que era, bueno, siempre es complicado y siempre al menos hasta diciembre estamos calculando que vamos a seguir con estas restricciones. Claro. Bueno, acá, por ejemplo, un tema interesante es, recuerdo haber leído que la Filarmónica de Nueva York ha perdido más de $7 millones en tickets y todos los sponsors que tienen, ¿no? Claro, y eso justamente un poco la debilidad del sistema de los Estados Unidos, anglosajón, porque también en Inglaterra un poco también ese caso, es de que se financia más a través justamente de las entradas, se financia a través mucho si se puede decir, del sector privado. No existen subvenciones de la parte pública. Entonces, en Alemania, nosotros no tenemos esa preocupación, digamos. Las entradas o los ingresos por venta de entradas, por ejemplo, en un teatro municipal como el mío, puede significar 6 a 7% del presupuesto total. Wow. O sea que por ese lado no es el problema. El problema para nosotros es que nosotros tenemos a nuestro público y no queremos perder ese público, y más bien dicho, queremos que es un encargo oficial del público llevar óperas, llevar conciertos, llevar música al público. Entonces, si es que no se puede realizar eso, entonces ese encargo no existe. La gente obviamente se va a preguntar, bueno, ¿y hacia dónde van nuestros impuestos? ¿Hacia dónde van las subvenciones de nuestra ciudad? ¿A dónde van las subvenciones del Estado? Uh-huh. Entonces, ese es por eso nosotros queremos reabrir con todas las de ley, con público. Ahora las restricciones son menores, ya se puede abrir, al menos en nuestro teatro podemos abrir para todo el público. O sea, podríamos llenar las 950 plazas. Pero por otro lado también hay las restricciones y con eso también es lo que hay que lidiar, es la distancia de los cantantes hacia el público. Entonces debe ser mínimo de 6 metros en las cuestiones, por ejemplo, de la orquesta, los instrumentos de viento,
¿Y están con los paneles? He Y, visto que ahora ponen esos paneles. se está trabajando con los paneles de plexiglas. El grave problema que hubo es de que como obviamente todo el mundo estaba pidiendo esos paneles de plexiglas, ya no había. Entonces, en julio nosotros estábamos ya con ganas de utilizar y hubiéramos podido trabajar también con unas producciones un poco más grandes. No hubo esa posibilidad. Entonces, estamos esperando de que ojalá ya septiembre, eso es lo que habían prometido, que lleguen esos paneles. Entonces, ya ahí hay un poco más bueno, no flexibilidad en el sentido, porque sobre la escena necesitas moverte. Pero es protección hacia el público, por ejemplo. Entonces, ahí ya se puede llenar, por ejemplo, el auditorio tranquilamente con las 1000 personas. Me gustaría preguntarte sobre temas de cómo se proyecta el sonido, pero estoy seguro que eso puede ser para conversación de otro momento. Bien complicado. Me imagino, como director, me imagino. Sí, y además de que siempre es un compromiso, ¿no? Y es el compromiso no es solamente la cuestión acústica, es la cuestión visual. La gente que quiere ir al teatro, que quiere ir a un concierto, quiere disfrutar al máximo y no estar con esas limitaciones de paredes, de plexiglas, de que en ciertos lugares no se oiga tan bien o no se vea tan bien. Entonces, eso es, lamentablemente, eso es lo que todavía no se ha solucionado completamente, pero vamos a ver cómo sigue. Y el público europeo o alemán es muy fiel a la música académica, música clásica. Por ese aspecto pienso que tienen una ventaja inclusive allá, ¿no? Una de las cosas que me sorprendió mucho es eso, cómo la cultura, bueno, por años tienen, por ejemplo, Alemania tiene compositores como Johannes Brahms, Beethoven, toda la tradición, ¿no? que tienen allá. Es diferente al hacer música acá. Obviamente acá hay un gusto por la música académica, pero la diferencia que la veo yo personalmente es esa incrustación de su cultura en la sociedad, ¿no? Que les permite inclusive ser más fuertes. Y cada ciudad relativamente grande, por ejemplo, Münster tiene 300.000 habitantes, de la mayoría son también muchos estudiantes de una de las universidades más grandes de Alemania. Tenemos el Teatro Municipal, un espacio para 1000 personas, tenemos una orquesta sinfónica estable de la ciudad, con todas o sea, ahí tú jamás vas a pensar que estás en una ciudad más pequeña, porque tenemos lo mismo que puede tener otra ciudad relativamente en esas mismas dimensiones en otro lugar en Alemania. Y la gente, sí, saben, ok, vamos esta tarde, esta noche al teatro para disfrutar no solamente una ópera, sino también es teatro, es un concierto, son presentaciones también de ballet. Entonces, esas son realmente las ventajas de vivir acá como músico. Así es. Hossein Sursidae, perdón si pronuncio mal, le mando saludos. ¿Algún conocido? Yo sé quién es. También, saludos para nuestro querido amigo, el gran oso, con un abrazo de oso. Siempre hay un oso en toda la promoción. Yo también en el colegio alemán, pero sí, tiene sus conexiones a través de la familia, con compañeros míos, creo que es primo, tío, primo segundo, primo tercero. Qué bueno. Boris, quisiera hablar un poco de cuál ha sido tu mayor reto durante este tiempo al enseñar. Me imagino que también tienes alumnos, has tenido clases virtuales. ¿Qué diferencias tienes? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas de este sistema? Sí, cuando ya surgió todo este tema de la pandemia, la universidad que yo estoy dando clases también, partitura orquestal y lectura de partituras de reducciones de piano. Tengo 6 alumnos en Düsseldorf. Yo siempre, cada lunes teníamos, digamos, comenzaba a las 10 de la mañana, terminaba tipo 2, 3 de la tarde de dar mis clases, iba a la universidad, tenía mi cuarto con mi piano de cola, todo muy bien, feliz de la vida. Cuando
cuestión de la pandemia, todo el mundo era, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Claro. Esperando un poco las instrucciones de parte de la dirección de la universidad. Y obviamente las universidades, al menos, pues, nunca lo había tomado, no había tenido eso así tan presente, es de que ya hay un nivel de digitalización presente que nunca se lo ha utilizado al 100%. En el caso, por ejemplo, de esta universidad, de mi universidad, hay un excelente sistema a través de Teams, de Microsoft. No había sabido, entonces inmediatamente viendo cómo funciona, hubo la instrucción de parte de la universidad de que si es que había la posibilidad que se dieran clases a través de ese sistema. Y al principio decía, pues está bien complicado porque no sabes si es que tal vez la cuestión de calidad, siempre hay una diferencia en lo que se llama latencia, por la velocidad de la conexión. Siempre va a haber se va a retardar la señal. Entonces, eso para la cuestión musical siempre es un gran reto. Pero, obviamente, en estos tipos de necesidades hay también soluciones creativas. Yo lo que simplemente hice es adaptar lo que uno hace en el campo real, dando clases así directamente, cara a cara, y simplemente viéndolo desde otra perspectiva. Y la otra perspectiva es simplemente, ok, bueno, pues mis conocimientos, lo que puedo hacer es tratar de transmitirlo a través de online, pero lo que es la ventaja muy grande que yo veo de este sistema es la puntualidad, realmente es la concentración, y para los alumnos creo que es una ventaja de que ellos pueden desarrollar su estudio en el lugar en el que están en ese momento. Porque, por ejemplo, yo tenía, ya te digo, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tenía mis alumnos, pero ellos venían de diferentes lugares, digamos. Düsseldorf no es una ciudad tan grande, pero de todas maneras también ir desde un lugar al otro toma su tiempo. Entonces, algunas veces tenían que venir de un curso que tenían en la otra sede, se demoraban, por ejemplo, 20 minutos o 30 minutos o 40 minutos, qué sé yo. Y siempre llegaban como un poco cansados o agitados y, ok, bien, sentarse, ya. Claro. Sí. Entonces, en este sentido, online, tú sabes muy bien, va a comenzar como esta conversación también. Comenzamos puntualmente, terminamos puntualmente, todos los puntos se han trabajado y yo, para ser sincero, he trabajado mucho mejor en línea que a través en el momento que nosotros hemos estado todavía juntos en la realidad. Entonces, para mí al menos ha sido una excelente experiencia. Obviamente hay ciertas cosas que tú no puedes suplantar. Una es esa diferencia, Padre dicho, es lo que tarda la señal en llegar por diferentes cuestiones de calidad de la señal, o simplemente siempre hay ese milisegundos que se demora en llegar o en transmitir. Entonces, por ejemplo, si es que tú estás dando si se puede decir, una referencia rítmica, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, llegas 1, 2, 3, y retorna. Y entonces hay que tomar en cuenta esa diferencia, y eso sí es molestoso. Como una alumna que tenía, por ejemplo, que normalmente hacíamos o a través de Teams o a través de Zoom, pero también a través de WhatsApp, y ella vivía o vive en relativamente un espacio bastante cerrado y la señal no era tan buena. Entonces siempre era molestoso, la imagen se cortaba. Entonces eso sí es una gran desventaja. Y la otra desventaja, obviamente, es
La cuestión acústica para nosotros también es muy importante, de poder diferenciar ahí, como tú sabes muy bien, no es solamente un tono, sino también es uno saber la dinámica, la diferencia en la articulación, que eso sí es difícil de explicar a través del Claro, internet. completamente. De mi experiencia, bueno, con mis maestros hemos hablado también sobre esto y sorprendentemente dicen que los alumnos están haciendo lo mejor que ellos pensaban que lo iban a hacer. Como al parecer hay más, tienen que tener un sentido más de responsabilidad, por lo que obviamente se pierde ese uno a uno. Y al parecer los estudiantes, bueno, incluyéndome, yo he sentido mucha más responsabilidad conmigo mismo por lograr objetivos, ¿no? Porque ya no tengo la persona que está ahí diciendo claro, tienes que ver, ok, bueno, tenerte un poco en línea a lo que tú te están viendo, que te están chequeando a través de... Eso tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Yo también he estado dando clases online privadas de piano. Dos alumnos muy, muy buenos. No siento una gran diferencia, más bien dicho, no una desventaja y está funcionando bastante bien. Ahora, las distancias también, un alumno está aquí en Alemania, el otro está en Corea, un poco más distante, pero funciona. O sea, si uno tiene una buena conexión. Y eso es una ventaja, ¿no? El hecho de poder conectar con gente de otros países, de que el profesor esté en Alemania y el estudiante esté en Corea. Recién, igual, yo tengo un festival que lo manejo en Ecuador durante los veranos, que invito a mis profesores y vienen. Y este verano, claro, no pudimos hacerlo presencial y conectamos una clase magistral con una chica que estaba en Corea y el profesor estaba en Estados Unidos. Entonces, esa conexión es increíble, justamente lo que estamos haciendo ahora. Eso facilita mucho la cuestión de la comunicación, también en este caso concreto, la enseñanza. Obviamente, en algún momento sería mi deseo con los alumnos que tengo ahora online, de alguna vez poder ver cara a cara y poder ver realmente qué es lo que están haciendo, ¿no? Ahora con esos alumnos de la universidad, nosotros ya tenemos el planificado y ya está encaminado a que vamos a retornar al sistema presencial. Listo, Boris. Cambiando de tema, quisiera hablar un poco estaba leyendo sobre tu concierto en Stuham y vi que tocaste y hiciste la presentación de esta obra Salseando, del compositor ecuatoriano Leonardo Cárdenas, que me parece algo increíble que estés tocando música y que des a conocer nuestra cultura en Europa. ¿Qué piensas tú sobre eso, sobre la importancia de la música popular en la academia? Y más que nada de nuestra cultura en el mundo. Bueno, yo siempre he sido partidario de que no hay que diferenciar o no hay que dividir entre música académica, que hasta ahorita no he entendido muy bien desde dónde viene ese término de academia, porque no quiere decir que viene de la universidad una música hecha por Gerardo de Guevara o por Beethoven o porque es un buen compositor. No viene, normalmente no he estudiado en la universidad como para hacer música académica. Es un poco mi opinión, pero obviamente se trata de clasificar y de categorizar en ese sentido ciertos aspectos de lo que hasta ahora se de música clásica, obviamente un poco música europea, se trata de encasillar. Yo más bien voy por el lado de lo que alguna vez dijo Maurice Ravel, un gran compositor francés. La buena música es la música que gusta. No es la música que viene si puede decir, de la academia o música popular, puede ser tan buena como puede ser la música erudita. Entonces, yo desde muy temprana edad también siempre me he dedicado a través obviamente de mis padres, que son grandes también aficionados a la música y muy conocedores de la música popular ecuatoriana. Yo siempre tuve ese buen acceso a lo que era la música ecuatoriana. Entonces,
yo siempre conocí muchos de los compositores ecuatorianos y siempre estuve en contacto, siempre tocando también música de compositores ecuatorianos. Y en los recitales comencé relativamente muy temprano también a incluir a compositores de compositores ecuatorianos en mis recitales. Me fue muy bien, siempre me ha ido muy bien con obras de Gerardo Guevara, de José Ignacio Canelo, y últimamente, desde hace unos 2, 3 años, he estado buscando un poco también música de compositores jóvenes, compositores contemporáneos ecuatorianos. Ricardo Monteros, de él hice una interpretación de una obra de él que había compuesto. Él estudió en Ucrania. Ucrania. Exacto. Y tiene algunas obras para piano. Y le pedí para hacer una presentación de su obra en Japón, en Tokio. Ah, qué lindo. Sí, y entonces era una oportunidad muy, muy simpática para presentar, más bien dicho, para explicar al público, en este caso al público japonés, también era el reto a través de la traducción, de explicar de dónde surge la tradición pianística o la tradición musical ecuatoriana, que tiene su historia, tiene su desarrollo también y tiene también su futuro. Entonces, nosotros conocemos muy bien a través de la cuestión pianística. Existen tradiciones pianísticas, o si es Chopin, o si es, se puede decir también a partir de la invención o del refacción del piano también como instrumento moderno. Liszt, un gran virtuoso. Y siempre hay unos puntos de conexión con lo que es la tradición musical también, en este caso la tradición pianística también ecuatoriana, por cuestiones de admiración hacia estos grandes compositores o simplemente por las formas que se utilizaron o que se utilizaban en Europa en esos tiempos. En este caso, por ejemplo, José Ignacio Canelo, uno de los primeros compositores también ecuatorianos, que se dedicó a unificar lo que es los motivos de música tradicional ecuatoriana con motivos o ritmos europeos. Entonces, eso de tratar de explicar al público, de tratar no solamente a través de la interpretación, sino también de un poco de explicar con palabras, eso también le llegó muy bien al público japonés. Entonces, ahí esa obra de Ricardo Monteros también pegó muy bien. Si es que se la presentara solamente como esa obra, tal vez no hubiera tenido tanto éxito, pero como una culminación, si se puede decir, de todo ese proceso, explicando cómo comenzamos con José Ignacio Canelo, pasando por la música de Gerardo Guevara y también, ¿qué más era? No me acuerdo, algún otro compositor también ecuatoriano que lo presenté en esa oportunidad. Y ahora en Austria, se me ocurrió porque había escuchado también de Leonardo Cárdenas, excelente compositor. Había visto algunos videos también y él se me acercó también y me dijo si es que tenía alguna vez necesidad de presentar algo de compositores ecuatorianos, les todas las órdenes. Entonces yo seleccioné esa obra, Salseando, que tiene muchos elementos de música popular, de música bailable, y también pegó muy bien. Y no es porque es música, obviamente tiene sus momentos de jazz, sus momentos de salsa, pero es porque está construida de una manera que llega muy bien al público, y uno puede interpretarlo también de la parte pianística. Es muy agradable y para mí también fue muy un gran gusto de poder interpretar ese tipo de música. Y es muy interesante lo que usted habla, es lo que tú hablas, más que nada por el hecho de que estamos presentando la música ahora. Países como Argentina, Brasil, Chile tienen este género tan de ellos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Argentina es el tango, ¿no? Si es de Brasil la samba. Desde tu punto de vista como músico, ¿qué le falta al Ecuador para tener esa identidad en el exterior? No,
Porque tú tienes lo que pasa es un poco, uno obviamente piensa, Ecuador, comparar con Brasil, que es un gigante, es bien difícil, ¿no? No solamente una cuestión de producción cultural o de producción musical, sino también simplemente una cuestión de tamaño. Entonces, es difícil por la cantidad, por ejemplo, de composiciones, decir, ok, es la calidad, cantidad, la calidad que también es una cuestión bastante subjetiva. ¿Cómo comparar eso con Brasil o con Argentina? Nosotros tenemos una tradición cultural y una tradición musical bastante fuerte, lo que es también la música popular, temas o ritmos, motivos. Algo que también une a todo a lo que estoy hablando es el pasillo, por ejemplo, Claro. que también es un poco nosotros siempre vamos por el lado de tratar de acaparar eso como algo completamente nuestro, que está muy bien, pero también aceptar de que no es solamente una cuestión completamente solamente nuestra, que solamente se originó en el barrio Mamacuchara de Quito. Es solamente para dar un ejemplo bastante flojo, pero es algo que ya viene desde una tradición mucho más antigua. Entonces, son lazos, son nexos que existen también con la música española. Y eso siempre he tratado de presentar en mis programas el repertorio de la música que he presentado en estos últimos tiempos. Por ejemplo, la Rapsodia Española de Franz Liszt, una obra muy virtuosa. Tiene sus elementos de guitarra, si se puede decir, sus elementos de la música española, gitana. No sé qué tiene que ver con la música tradicional andina del Ecuador. Algunos podrán decir, no tiene absolutamente nada que ver, es ya la distancia entre los histórica, la distancia geográfica es tan grande que no tiene nada que ver. Vayan a un concierto mío, en algún momento también podré presentarlo eso online y pueden comparar. Y eso es lo que yo jamás quiero obligar al público a pensar en mi concepto. Simplemente yo abro un espacio, les digo, miren, aquí les presento esto, con esto, y ustedes hagan su propia reflexión. ¿Qué puede haber en común entre esa música europea completamente abstracta con los temas de Gerardo Guevara? Tomar en cuenta, Gerardo Guevara también tuvo su educación en Europa muy fuerte, en París, y pues, hay muchas cosas en común entre nuestras tradiciones culturales entre Europa y Ecuador. Obviamente, por cuestiones de tamaño, si se puede decir también, y de cantidad, Argentina obviamente tiene muchos más compositores que el Ecuador. Por otro lado, también, y eso es lo que he visto en estos últimos tiempos, ya hay un movimiento más fuerte, ya hay más compositores jóvenes, y hay compositores jóvenes que tienen mucho más, ya son mucho más seguros de lo que es en la parte formal, si se puede decir, de componer. Por ejemplo, Leonardo, esa obra, no voy a decir que es perfecta, sino que simplemente tiene todos los elementos para poder ser presentada de la mejor forma. Entonces, ahí yo te puedo enviar esa obra, tú puedes chequearla, si te gusta, la tocas. Debe haber otros pianistas, creo que un pianista recientemente me pidió también esa obra, mi referencia, perfecto. Esa es la idea, ¿no? Para eso existen también los pianistas, para eso estamos nosotros, es reproducir estas obras de los grandes compositores, no solamente europeos, sino también ecuatorianos, latinoamericanos. Y esa ha sido un poco también mi idea, es de presentar lo mejor que haya de la producción, no solamente de compositores de Europa. Siento, bueno, personalmente siento que es como una responsabilidad también como ecuatoriano, como tú dices, ¿no? Presentar las obras de los... Sí, no, ese lado siempre yo he sido un poco negativo en la parte de irle por el lado patriota. Entonces,
porque siempre hay una anécdota muy simpática. En algún concierto, no me acuerdo si en Roma, en algún un lugar donde se encuentran también ecuatorianos, en el público muy afectuosos, y obviamente se alegra muchísimo al final, por ejemplo, el Pasional, un gran pasillo es el himno nacional ecuatoriano, casi. Entonces, cuando se hace la explicación, siempre a mí me gusta explicar un poco, no solamente para los ecuatorianos, sino obviamente para el público que no conoce este tipo de obras. Entonces, una pequeña explicación. Este Pasional es basado en un tema, Enrique Yepes, un gran violinista ecuatoriano, que lo hizo en base a un tema de un concierto para violín orquesta de Henri Dupont, un compositor belga. Después del concierto vino alguien, ¿no? Usted no puede decir esas cosas. Usted no puede decir que el Pasional es de un compositor belga. Yo nunca he dicho que es del compositor belga. El tema es del compositor belga y Enrique Yepes lo es un patillo. Que todos los compositores han hecho eso, es robar sus propias ideas, robar las ideas de otros, de variar, de formar en los ritmos diferentes. Como el concierto de Schumann, que tiene ese tema que está en todo lado. Exacto. Molestarse, y eso justamente siempre a mí también me ha molestado mucho, de tratar de acaparar ciertas cosas, es tal vez un poco complejo de inferioridad, es de pensar de que, pues, como es el pasillo, es algo muy, muy nuestro, y el Pasional es algo muy nuestro, y nosotros le hemos puesto este texto a esa música. Muy bien, fabuloso. Pero el tema de esto es de un compositor belga. No puede decir eso. Me imagino, claro. Yo lo que voy siempre es por el lado, si es que es buena música, si es que es algo que puede gustar, yo siempre estoy abierto a cualquier expresión, si es que es música que va más por lo popular, si es que es música clásica, si es que es música, ya te digo, Ricardo Montero es una obra formal muy ya hacia lo que se puede decir contemporáneo. Pero muy bien hecha, la factura excelente, para mí realmente yo disfruté mucho de interpretarla, de aprenderla, y lo mismo con la música de Leonardo. Simplemente es algo que hay que buscar, obviamente, y hay que estar atrás y viendo qué compositores existen, qué es lo que podría combinar con el programa que uno tiene vigente, un poco con el concepto, pero no ponerse en el lado de que porque somos ecuatorianos tenemos que el primero producto ecuatoriano. Está bien, o sea, desde la parte populista yo te puedo decir, bueno, solamente vamos a presentar música ecuatoriana. Bueno, ¿quién la va a oír? No sé. Ahora, a través de mi concepto, yo he podido llevar, tal vez sea uno de los pocos músicos ecuatorianos realmente, que haya podido llevar esa música realmente a todos lados del planeta. Qué bueno, Boris. Es realmente un lindo proyecto también. Quisiera cerrar un poco sabiendo tu opinión sobre qué deben hacer los estudiantes, tanto de música como de otras carreras, para llegar a Alemania, para llegar a estudiar allá, para entrar en el sistema educativo. Como profesor que estudiar. Puede venir cuando quiera. Esta pandemia siempre complica un poco también actualmente de todo lo que es apertura de las universidades, de los semestres. De algunas universidades han tenido que cambiar sus fechas, pero ya en la cuestión, si se puede decir, ya formal, normalmente tú puedes comenzar aquí un estudio desde cero, si se puede decir, en el estudio superior, obviamente haber terminado tu bachillerato. Existen hay dos maneras, ¿no? Como en mi caso, por ejemplo, yo terminé el bachillerato ecuatoriano y yo hubiera podido haber hecho el bachillerato alemán un año más, entre el 13º. Yo no lo hice. En mi caso, entonces, lo que para complementar este año, o más bien dicho, para
y yo estaba en otro régimen, entonces lo que tuve que hacer es una prueba de admisión, una audición. Entonces, ahí en esa audición tú tienes que presentar 3 obras de compositores de la época barroca, clásica y romántica. En mi caso también había el segundo instrumento, en este caso el clarinete que tenía, fue un fracaso completo. Yo cambié ya durante el estudio directamente a la flauta traversa, entonces como segundo instrumento. Y hay que pasar la audición y al menos en mi tiempo lo que había eran, para los estudiantes extranjeros se limitaban a 2 plazas, creo que en esta universidad solamente había 2 plazas. Entonces yo pude lograr, obviamente uno tiene que tener la mejor calificación, entonces ahí tú puedes entrar a través de este sistema de audiciones. Lo más fácil, obviamente, hubiera sido para mí haber hecho el 13º y ahí hubiera podido tranquilamente, sin la audición, a la universidad. Ya. Habían esas 2 días, yo no tenía ganas ya de hacer el 13º en el colegio. Entonces ya con el bachillerato ecuatoriano ya fue suficiente. Entonces, ahora hay el sistema de Bolonia, el proceso de Bolonia, que también es similar a los Estados Unidos, bachillerato, un crédito, en el sistema internacional, entonces tú esos créditos los presentas y con eso te puedes graduar. Puedes hacer masterado, puedes hacer también después del doctorado, todo es en base a este sistema de créditos. Entonces, por ese lado se ha internacionalizado bastante este estudio. Lo que sí hay una condición, y independientemente de si es que has estudiado en el colegio alemán o no, el idioma. Hay el test, creo que es del nivel B1 que tienes que cumplir, o B2 que tienes que cumplir para poder entrar al estudio. Es el Sprachdiplom, ¿verdad? Claro, en el caso del colegio, por ejemplo, si tú tienes el Sprachdiplom 2, al menos en mi tiempo era el Sprachdiplom 2, entonces ya no necesitas tener una prueba adicional del idioma cuando vengas para acá. Por ejemplo, bueno, le hablo que en mi caso, yo tomé el Sprachdiplom 1 y 2, y yo tengo los 2 certificados, pero obviamente me vine a los Estados Unidos. Mi alemán está un poquito, o sea, sí se me cruza a veces. Pero, por ejemplo, en un caso de un estudiante como yo que quiere ir a Alemania, tiene el certificado, pero tal vez mi alemán no es tan fluido en el momento. ¿Hay algún problema? Tú ya tienes el certificado del Sprachdiplom 2, presentas, ya no necesitas hacer ningún certificado más. No importa que haya sido 7 años después. No, porque tú tienes el certificado. Podría ser que tal vez alguna universidad que no tengo ninguna referencia, pero normalmente si tú tienes el Sprachdiplom 2, que es justamente esa es la ventaja de haber estudiado en el colegio alemán, si es después de 7 años, después de 10 años, porque obviamente se parte un poco de las suposiciones de que si ya has logrado este diploma, el Sprachdiplom 2, que tú ya tienes tu nivel y que puedes avanzar en el nivel, ¿no? Que te vas a olvidar completamente. O sea, ese no tiene sentido, entonces, ese tipo de diploma. No, en ese caso, por ejemplo, si tú quisieras hacer, o sea, tú estás haciendo un bachillerato ahorita. Un masterado estoy acabando. ¿Ya estás masterado? Sí, ya estoy acabando. Ok. Entonces, si tú quieres venir, por ejemplo, a Alemania, quieres hacer un masterado acá, o sea, porque no tendría sentido comenzar otra vez desde cero, digamos, ¿no? Claro. Tienes el bachelor y ya puedes entrar a un masterado acá y tienes la posibilidad entonces a través de tu diploma del idioma, en principio no necesitas más. Ya. Bueno, obviamente seguir las líneas de la audición. Exacto. Las audiciones son un poco más complicadas, si se puede decir. Recomendación mía siempre, porque sí ha habido de parte no solamente de parte tuya, sino también de otros exalumnos y también de otros alumnos que no tienen nada que ver con el colegio alemán. Mi recomendación siempre es, si es del piano, si es de cualquier instrumento, de audicionar en las universidades que más se pueda, porque eso le abre un poco a uno las posibilidades de
si es que no te aceptan en la una, te pueden aceptar en la otra. Entonces, y por ejemplo, no son los mismos días las audiciones de todas las universidades. Tú tienes entonces el chance un poquito de poder ir probando también. O sea, si comienzas, por ejemplo, en una universidad un poco más pequeña y ir a una universidad más grande, eso es una de las posibilidades. Y la otra posibilidad que existe es, obviamente, también hacer masterado en inglés en ciertas carreras. Existen, creo que 2 o 3 universidades en Alemania que están ofreciendo también esas posibilidades de hacer masterado en inglés. Ah, bueno. Bueno, a mí me encantaría volver a tener esa fluidad en alemán, entonces no tendría ningún problema. Sí, disculpa que te interrumpa en ese sentido. Si uno viene acá a Alemania para aprender música, por ejemplo, de Mozart, aprender música de Schumann, del romanticismo alemán, que tiene realmente no solamente el trasfondo musical, sino el trasfondo cultural, el filosófico, histórico, es muy grande. Si es que tú no tienes esa base del idioma, es difícil de comprender también lo que tú estás haciendo. Es un poco, a mí siempre me ha parecido un poco absurdo de gente que realmente no tiene idea del idioma, de tratar de entender la música de Brahms. Se puede, pero hay tantas bases de la literatura alemana, de la cultura alemana, que tú sí necesitas comprender para comprender también esto es amplio. Obviamente traducciones existen, ¿no? Entonces a través de las traducciones también uno puede trabajar y eso ayuda. Pero si es que ya hay ese paso y ya hay ese de trasfondo que existe, por ejemplo, en nuestro caso, del colegio alemán, entonces para nosotros es un poco más familiar oír eso y entramos más fácil al mundo cultural, literario, musical. Para nosotros es realmente y eso es, siempre recalco, es una de las ventajas de haber estudiado en el colegio. Bueno, y es algo que trabajamos todo el tiempo. Siempre, últimamente he estado tocando música francesa, Debussy, he estado tocando cuartetos. Y claro, cuando yo tengo una clase, siempre se habla del contexto histórico, ¿no es cierto? Una clase que no de cómo, por ejemplo, hablaban, mi profesora la última vez me tomó un aspecto muy importante, cómo se ve la luz en el edificio a las 10 de la mañana en comparación a las 5 de la tarde, ¿no? En cuanto al expresionismo y el impresionismo de la cultura francesa. Entonces, me resuena bastante lo que hablas, Boris, y es muy interesante desde ese aspecto. Claro, y ese es justamente desde la parte pedagógica, siempre se puede hacer ese tipo de comparaciones y siempre buscar la posibilidad de analogías. En el caso, por ejemplo, también, si es que uno, si es tu deseo, por ejemplo, de venir acá a Alemania y de seguir tus estudios acá, existe siempre hay ese momento y esa ventaja que es el idioma, que a uno realmente le facilita muchas cosas. No solamente la vida diaria, sino también es inmediatamente entender cuestiones que a otras personas les va a durar años de entender una cuestión de interpretación. Porque, como tú sabes, tocar el piano no es solamente mecánica, no solamente es poder mover los dedos, sino es una cuestión ya un poco más completa. Y es una de las... También fue mi deseo no solamente de ser pianista, concertista, de estar todo el día solamente tocando para mí, digamos, en lo solitario de un espacio, sino de tener contacto con otros músicos, y eso es lo que me llevó también desde hace 10 años, trabajar en el teatro de ópera, donde tú tienes, es un género que tú tienes contacto con cientos de músicos. La orquesta, con los cantantes, con directores de escena, con directores musicales de otros ámbitos, literatura italiana, de música, óperas de Verdi, óperas alemanas, francesas, rusas. Te abre
todo un campo mucho más grande de lo que es solamente estar tocando estudios de Chopin todo el día. Uno se vuelve más una persona como de la cultura, más que de cierto lugar, ¿no? Uno aprende. Claro. Es muchísimo más completo y eso es lo que también siempre me ha detenido, o más bien yo sí he estado muy a gusto aquí en este país. Es algo de lo que tú puedes alimentarte no solamente de tu pedacito digamos, de tocar el piano, que siempre, yo sí le puedo decir, no es tanto el talento, sino más el esfuerzo y es el 90% trabajo, 10% tal vez talento. Hay cientos, miles de pianistas que pueden tocar hasta mejor que yo, pero mi ventaja es de que lo que yo puedo hacer o mi talento yo puedo aplicarlo en muchísimos más campos más amplios. Así es. Bueno, Boris, últimas palabras, un mensaje a las nuevas generaciones y me piden un lema de vida. ¡No a las drogas! Por Dios, no a las drogas. ¿Por qué no? No, Realmente. no, nunca me he visto en esa función de dar ejemplos o de dar recomendaciones a nuevas generaciones. Primero porque yo siempre me he considerado todavía una generación relativamente joven. Pero y estaba haciendo los cálculos hace poco, el próximo año van a ser ya 40 años, ya no hablamos de años, ya de 4 décadas de mi primer recital en el Ecuador, en el Auditorio de las Cámaras, en Quito, el 13 de julio. Entonces ya pienso, obviamente, bueno, tanto como nueva generación, yo ya no soy una nueva generación. Ahora existe, por ejemplo, en tu caso, obviamente, ese sí, tú eres una nueva generación, existe también otros hasta también más jóvenes, pero obviamente esa es la admiración mía. Gente como tú, tener el valor de salir a otro país, Estados Unidos, Europa, donde sea, y de buscar un futuro mejor a través de la música, de dedicarse a algo que es relativamente difícil, o al menos en mi tiempo había sido bastante complicado de seguir en esa carrera. Lo único que puedo decir a través de mi experiencia es perseverancia. En mi caso, repito, 90% es trabajo, disciplina, el 10% es obviamente talento y un poco también pues, un poquito de tener suerte también en la vida, ¿no? De poder ver las oportunidades que salen están al frente de uno y de decir, ok, por ahí va la cosa. Un lema, yo tengo un lema, pero es un lema robado del lema de la ciudad donde yo estudié, en Bremen. Es hacia afuera y hacia adentro. Es ser lo más abiertos posible, pero siempre sabiendo cuál es tu valor intrínseco, qué es lo que tú haces, estar muy seguro y ser orgulloso de lo que tú haces, no dejarte, si se puede decir, no estar empático. A veces es difícil cuando uno está en ciertas situaciones difíciles, corona, pandemia, pero mientras uno esté saludable, y en este caso, por ejemplo, también en mi caso, yo he podido seguir en mis actividades casi como antes de la pandemia, viendo las oportunidades, viendo las alternativas, viendo qué es lo que se puede hacer. Obviamente en un sistema relativamente mucho más que está funcionando mejor. Alemania ha podido funcionar muy bien, disciplinadamente, y eso es tal vez el lema mío, es de dejarse influenciar lo que más se pueda de buenas y positivas ondas, Así es. pero siempre tratando de ser uno mismo. Así es. Y bueno, los músicos pasamos tanto tiempo encerrados practicando, ¿no? Que Exacto. de cierta manera,
cuando comenzó todo esto, sí me afectó, obviamente, pero no es que cambió radicalmente mi forma de vida, ¿no? Y creo que esa es una ventaja, entre comillas, ¿no? Nuestra que... Claro, porque eso es... Uno, y esa es cuando uno analiza la obra y la vida de compositores o de músicos, de colegas, a veces los tiempos de crisis son los tiempos que a uno le llevan a un paso más adelante. No siempre debe ser así, pero es lo que algunas veces a uno le puede ayudar a tener el valor de hacer algo completamente diferente. Así es. Bueno, aquí tenemos un comentario de Jorge Ceballos. Dice, un saludo Boris, ¿tienes planificado hacer un concierto aunque sea en línea? Lastimosamente el concierto que tenías planificado en Quito se canceló por la pandemia. Ese concierto era con la Orquesta Sinfónica, ¿verdad? Era un recital en la Casa de la Música, era también un concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional. Yo estaba muy emocionado, estaba realmente muy ilusionado porque no había estado 8 años, 9 años en el Ecuador. Wow. Y hubiera sido una excelente oportunidad también de reencuentro con la Orquesta Sinfónica Nacional. Con ellos también no había tocado desde... ¿Qué ibas a tocar? El concierto número 1 de Beethoven. Ay, qué lindo. Sí, ¿no? Y la idea era de tocar ese concierto y dirigir la orquesta también. Pero no se dio. Sí, no se dio. Y bueno, vamos a ver qué momento se puede retomar ese proyecto de la Casa de la Música. Con ellos hemos quedado de que vamos el momento que haya la posibilidad de retomar. Ahora, sí tengo, sí hay el proyecto y también ya es algo bastante concreto de hacer conciertos en línea. Cuando todo eso ya listo, obviamente les voy a poner en conocimiento. También dar clases maestras a través en línea. Eso comenzaré a partir de enero, febrero del próximo año. Eso estamos trabajando. Estaré ansioso por ver para anotar. A ver, hay otro alumno, exalumno, Nelson Freile. Dice, Boris, mucho gusto de escuchar de ti, tus logros en el campo musical. Era exactamente lo que vi en ti cuando dabas tus primeros pasos. Recordarás, fue ya hace varios años. Te deseo siempre lo mejor y como exalumno también un gusto haber podido dar los primeros pasos de la mano. Y eso es lo interesante, por ejemplo, Nelson Freile, exalumno, y existen siempre esos nexos y esas redes, si se puede decir, a través de los alumnos, de exalumnos, compañeros. Él, a través de su fundación, a través de su empresa, él auspició mi primer disco compacto con música completamente de un compositor ecuatoriano. Y tuvo tanto éxito, se agotó. Jamás me hubiera imaginado, porque obviamente es un compositor completamente desconocido, Juan Pablo Muñoz Sanz. Toda la obra que estuvo en el disco compacto cayó tan bien que al final se agotaron los 2000 discos compactos que se imprimieron. Ya no existe esa grabación. Yo lo que tengo es la idea tal vez de promocionarla otra vez a través del internet. Vamos a ver, son obras muy, muy simpáticas y parte justamente también una anécdota bastante interesante. El el esposo de la reina de Bélgica, no, de Holanda, exacto, cuñado. A mí me llegó un correo electrónico hace, creo que 10 años, 12 años, de un correo electrónico de un ciudadano holandés, preguntándome, ¿sabe qué es, señor Cepeda? Yo tuve la oportunidad de escuchar su música, la música de Gerardo Guevara, de Juan Pablo Muñoz Sanz, en el entierro del príncipe Bernardo de Holanda. ¿Cómo es posible? Y fue justamente esa producción que hicimos con el compañero del colegio alemán. Este príncipe Bernardo de Holanda había estado de visita alguna vez en el Ecuador, en las Galápagos, y era un crucero que habían hecho, y una empresa de Nelson Freile, y le habían regalado, él había comprado el disco. Entonces le había gustado tanto esa música que él había deseado que
dejado en el testamento que quería que se pase esa música en su entierro, en su funeral. Qué increíble. Qué lindo. Ya te digo, las redes que existen, los nexos de compañeros tan fuertes. Aquí en Europa tenemos muy buenos compañeros que están trabajando en muchas partes, también con gran influencia. Un gran compañero que está ahorita en Praga, recientemente se le nombró cónsul honorario, Roberto Bartus. Son gente que realmente están moviéndose al más alto nivel. Así es. Hay muchos alumnos regados por todo el mundo. Sí. Catalina Andrade dice, luego de asistir a un jueves cultural, a un concierto de Boris Cepeda, tomé la decisión de matricular a mis hijos en el colegio alemán. Fue realmente inspirador. Pobrecitos los hijos. Sí, mi sobrina está ahorita en el colegio alemán, la sufre. Sufre también. Y yo me he dado cuenta en ciertos compañeros o causa reacciones alérgicas de estar en el colegio, o realmente hay un nexo muy fuerte. La educación siempre, al menos en mi tiempo, siempre fue bien difícil. De los alumnos se exige al máximo, pero al menos en mi caso yo sí pude aprovechar el máximo de las enseñanzas del colegio. Ahora que me acuerdo, yo cuando aplicaba a las universidades en Estados Unidos, yo tengo dos anécdotas. Una es que, claro, uno manda su bachillerato, y a pesar de que yo no estudié en el DI, yo saqué el bachillerato ecuatoriano, el simplemente hecho de decir que tenía una conexión con el colegio alemán, lo veían como muy superior. Y bueno, yo también me di cuenta cuando comencé a tomar clases de currículo, como matemáticas y todo eso, ¿no? Que tenemos que coger acá en la universidad. Y recuerdo una vez en una clase de matemáticas que realmente los estudiantes que estaban ahí conmigo estaban aprendiendo cosas que yo personalmente en el colegio alemán había aprendido en cuarto curso. Claro. Y ese momento dije, wow, o sea, el nivel en general puede ser muy exigente y todo, pero son cosas que... Exacto, como en tu caso, es cuarto, quinto, sexto curso, toda la filosofía occidental tomada desde Platón hasta Heidegger. Ninguno de mis compañeros en la universidad tenía esas bases. Y eso me ayudó muchísimo en mis estudios, porque muchas cosas ya no tenía que hacerlas ni repetirlas, sino ya estaban ahí. Entonces, es otra de las ventajas que existe. Obviamente, es bien complicado, es bien duro el sistema, el colegio. No me imagino que se haya suavizado en estos últimos tiempos. Y creo que es así, debe ser así también. No soy partidario de una educación así demasiado estricta, pero en el caso del colegio, siempre, yo al menos he aprendido muchísimo de eso. Sí, igualmente, yo lo recuerdo al colegio con mucho amor, con buenos tiempos, buenos alumnos, buenos compañeros, y más que nada me sorprende, es decir, el hecho simplemente de estar hablando contigo, Boris. Realmente, créeme, es un honor, y yo te he visto desde pequeño. Excelente iniciativa. Nosotros seguramente vamos a seguir conversando en algún momento, también cuestiones también más concretas. Por favor, sí. Pero lo que me parece excelente es esta plataforma a través de la ECA, de poder conversar justamente con exalumnos, con alumnos, con gente que tiene que ver con el colegio, y de poder compartir experiencias, de poder compartir conocimientos, y por qué no, también de posibilidades, oportunidades de estos tiempos que también son tan difíciles, de unirse y de ver qué es lo que se puede hacer. No siempre hay la posibilidad de hacer algo en concreto, pero si uno sabe, el otro tal vez no lo sepa, pero puede adquirir su conocimiento a través de alguien que esté inmerso en nuestro reto. Bueno, muchísimas gracias por esta plática, Boris. Gracias a ti. Ha sido un honor, y gracias a la ECA, gracias a Lucía Vallas, a Nicole Vallas también. Nicole, claro que esto. Felicitaciones por esta plataforma que está funcionando muy bien. Y bueno, deseándote todo lo mejor para tu carrera. También
si tienes ganas de venir acá a Alemania, ya te digo, vamos a estar en contacto para ver qué es lo que se puede hacer. Muchas gracias, Boris, te agradezco. Gracias a todos por sintonizarnos hoy y recuerden que esto queda en las plataformas de YouTube y pueden volver a ver el video cuando deseen. Muchas gracias, Boris, y un abrazo.